Oye, tú, ¿estás buscando salvación? Sí, sí, tú, te pregunto, ¿estás buscando salvación? Bueno, si tú eres de los que buscas la salvación, te voy a mostrar algunos versículos bíblicos de los cuales nos habla primero del arrepentimiento, creer en nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios y como nuestro Salvador personal, y también confesarlo con nuestras bocas que Él es nuestro Salvador. Y algo que no es menos importante es como también dejar las costumbres del mundo, no vivir como el mundo, sino vivir como el Señor nos manda a través de su palabra. Entonces, si tú eres de los que estás buscando la salvación y no has encontrado cómo hacerlo, bueno, como te repito, hoy quiero darte algunos versículos bíblicos, quiero tratar de explicarte algunos versículos bíblicos de cuál es la manera correcta de poder encontrar la salvación. Porque la salvación no solamente la encontramos por congregarnos en algún ministerio, en alguna iglesia, no es solamente por servir también en algún ministerio, o inclusive no es por andar una camisa que nos identifique con algún logo de iglesia, ¿verdad? Sino que todo viene a través de la obediencia que nosotros presentemos a la palabra, de la obediencia que también le rindamos al Espíritu Santo, ya que Él es el encargado también de hacernos ver a través de la palabra cuáles son los problemas o las situaciones que nosotros muchas veces queremos vivir sin reconocer de que Jesús pues es nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a hablar de algunos versículos y vamos a comenzar con el capítulo 3 de Mateo. Capítulo 3 de Mateo dice, versículos 1 y 2: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Que el Señor añada sabiduría a su palabra. Bien, como podemos ver, por eso te preguntaba, ¿tú estás buscando la salvación? Entonces, el primer paso bíblicamente que nosotros debemos de conocer y entender de que es a través de nuestro arrepentimiento, a través de reconocer de que soy un pecador, reconocer que muchas veces de las cosas que yo hago no son las correctas, no son las adecuadas, y que en mi mente y en mi corazón o en mi conciencia podríamos decir, yo sé cuándo estoy fallando, yo sé cuándo no estoy haciendo las cosas correctamente, pero como todo el mundo las hace o como todo el mundo las practica, entonces a veces llegamos a creer que es la forma en que el Señor le gusta que también nosotros vivamos dentro del Evangelio. Pero específicamente, como repito, vamos a hablar de los pasos o de cómo poder encontrar la salvación de que nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Padre Celestial, a través de Jesús, enviándolo al mundo, vino para que nosotros fuésemos salvos por Él. Entonces, por eso estoy tratando o voy a tratar la manera de poder decir cómo alcanzar o cómo podemos encontrar la salvación. Entonces vemos que Juan el Bautista vino pues a predicar el Evangelio, ¿verdad? No a predicar, sino a proclamar la palabra, diciendo que era necesario que el hombre se arrepienta para que tenga oportunidad, primero, de acercarnos a Cristo. Tengamos la oportunidad de presentarnos delante de Él, arrepentirnos y confesar nuestros pecados delante de Él, porque los pecados no los vamos a ir a confesar delante de un hombre, de un hombre que es la creación de Dios, sino que nos vamos a presentar delante de nuestro Señor Jesucristo y a Él le vamos a pedir perdón, a Él, a los pies de Él vamos a llegar en arrepentimiento, aceptando que somos pecadores. Entonces, ahora, hay otra situación que muchas veces nosotros quizás nos preguntamos: ¿qué debemos de hacer para llegar a la salvación? ¿O qué debo de hacer para poder alcanzar la salvación? Y también en el libro de los Hechos tenemos ahí un relato de lo que le pasó a Pablo y a Sila. ¿Y qué pasó con el carcelero, el encargado pues de la prisión, que los había metido, como dice la Biblia, al calabozo más
más profundo, o sea, más lejos, más apartado, en donde estaba Pablo y Silas, presos, encadenados, pero que ellos también estaban clamándole, cantándole himnos, alabanzas a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Celestial. Y vemos el relato en Hechos capítulo 16. Vamos a leer específicamente los versículos 30 y 31. Dice, primero, vamos a leerlos, quizás voy a leerles los primeros, desde el versículo 14 para que nosotros entendamos. Del 15, perdón. Dice, y cuando fue bautizado y su familia, nos rogó diciendo, si han juzgado que yo soy fiel, que sea fiel al Señor, entra en mi casa, pasad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Este fue el problema por el cual Pablo tuvo que llegar a la cárcel juntamente con Silas. Y luego dice, ahora leemos el 28. Vamos a leer el de 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, le gritó, ¿verdad?, diciendo, no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, o sea, el carcelero pide luz, ¿verdad?, y se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos, en el 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa. Bueno, entonces, nos damos cuenta de algo bien importante. Primero, después de que nos arrepentimos, entonces ahora, como estamos buscando la salvación, tú y yo estamos buscando salvación. Y por eso es que hemos venido a los pies de Cristo. Nos arrepentimos. Y ahora, ¿qué nos toca? Presentarnos delante del Señor, ¿verdad?, para confesar nuestros pecados, pero al mismo tiempo reconocer qué debo de hacer para ser salvo. Pues la otra parte es creer, porque no solamente creer, también obedecer, porque eso es lo más importante, creer y obedecer lo que la palabra nos dice. Entonces, pero lo importante aquí en este caso, como lo está diciendo Pablo al carcelero, es que hay que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Hay que creer que Jesús vino al mundo, nació en el mundo, vino al mundo, creció entre el mundo, específicamente allá en Israel, y luego, pues, Él sacrificó su vida en bien nuestro, llegó a la cruz, porque era el plan que nuestro Padre Celestial había preparado de antemano para que su Hijo viniera al mundo y que muriera y para que tú y yo, mi querido hermano, tengamos la oportunidad de reconocerle a Él como Salvador personal, y ese es otro paso para poder alcanzar la salvación. Entonces, por eso le dice, ¿verdad? Ellos le dijeron, cuando Él pregunta, va sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y muchos quizás nos hemos preguntado, bueno, ¿y para ser salvo qué tengo que hacer? Y esas son las cosas que lamentablemente muchas veces quizás no las podemos explicar, y por eso todavía en las iglesias, y lo puedo decir así porque conozco de algunos casos, que muchas personas se están congregando, muchas personas sirven, muchas personas inclusive salen a ganar alma, pero una de esas personas que era buena ganadora de alma, porque al que le hablaba siempre aceptaba de que Jesús era su Salvador personal y que era el Hijo de Dios, pero un día, allá con el tiempo, un día ella dijo, bueno, dijo, yo he ganado muchas almas para Cristo, y a mí, dijo, ¿quién me va a ganar a mí para el Señor? O sea, que la señora pues estaba congregándose, se había puesto un uniforme de servidora,
iba a ganar almas, a predicar el evangelio para ganar almas, y ella todavía no tenía la seguridad de salvación. Entonces, por eso decía, no es por asistir a una iglesia, no es por pertenecer a un nombre o a una denominación, sino que es por creer, primero arrepentirme y creer de que el único medio para poder llegar a la salvación es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso la importancia de creer. Y vemos aquí también, por eso que creer que Jesús, por ejemplo, también dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto lo encontramos en Juan, que aquí me equivoqué, no puse directamente el versículo y el capítulo. No, está en Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por eso la importancia de creer que Jesús es el único medio de salvación. La importancia de creer que Jesús es el único que me da la oportunidad de la vida eterna. No es por una iglesia, por nombre de una iglesia. No es, como repito, por predicar, no es por servir, no es por asistencia, ni por pertenencia a ministerio alguno, sino por creer que Jesús es mi único medio de salvación. Entonces, como tú y yo, mi querido hermano, mi querido amigo, estamos buscando el camino para la salvación, estamos buscando o queremos encontrar salvación, entonces todos estos versículos nos están dando la idea de cuál es el camino que nosotros tenemos que hacer. O sea, hay requisitos, si lo queremos ver bajo ese punto de vista, son requisitos bíblicos que el Señor mismo a través de su palabra nos da de lo que nosotros tenemos que hacer para poder alcanzar la salvación. Por eso decía que no es por asistencia ni por pertenencia o pertenecer a algún ministerio. Y en Juan 1, 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿qué aprendemos de estos versículos? Tú y yo hemos tenido un nacimiento. Nacimos de nuestros padres que nos engendraron, nacimos, hemos crecido, nos hemos multiplicado y quizás ya estamos a punto de morir, ¿no? Entonces, bajo esa situación nos damos cuenta que el nacimiento natural, el nacimiento de un niño, el nacimiento, o sea, para hacer crecer una familia, es totalmente diferente al nacimiento espiritual. ¿Por qué? Porque aquí claramente lo dice, que cuando nosotros venimos arrepentidos delante del Señor, creemos que Él es el Hijo de Dios y creemos que la salvación la encontramos solamente por Él, entonces hay un nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento es espiritual. Ya no se toma en cuenta el nacimiento natural, el nacimiento carnal, o sea, de padre y madre. No, ya no se toma en cuenta, sino que a partir de ese momento se toma en cuenta el nuevo nacimiento. Entonces, quiere decir que todo hombre, que todo humano sobre la faz de la tierra tienen que nacer de nuevo. Tiene que haber un nuevo nacimiento. Ese es otro requisito, porque así como dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, bien importante conocer que cuando nos arrepentimos,
venimos a los pies de Cristo y confesamos que Él es nuestro único Salvador personal, porque hay que confesarlo, hay que recibirlo, hay que creer que Él es nuestro Salvador personal. Entonces, cuando vemos que en Juan 3:16, pues dice, ¿verdad? Dice, porque de tal manera, hablando pues ya del nuevo nacimiento y de la oportunidad que nos da de que nos hagamos hijos de Dios, porque dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, que Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la importancia de creer de que Jesús es mi único medio, de que Jesús es el que a través del nuevo nacimiento me da la oportunidad de ser una nueva criatura. Entonces, no podemos decir que somos evangélicos, no podemos decir que pertenecemos a un grupo o a una congregación en donde se predica el evangelio, en donde se enseña la palabra, y no podemos seguir viviendo con las cosas del mundo. O sea, que no podemos seguir practicando las cosas que el mundo practica. Ese es el detalle, que ya nosotros no podemos practicar lo que el mundo practica. Por ejemplo, ya no podemos andar brincando, ¿verdad?, de baile en baile como lo hacíamos antes de venir a Cristo. Ya no podemos ser malcriados, digamos, hablar aquellas palabras soeces que la intención era ofender y herir al que se las decíamos. También ya no podemos andar en los vicios, no podemos andar en el alcohol, no podemos andar en los estupefacientes. ¿Por qué? Porque ahora, con la sangre de Cristo, el Señor nos ha limpiado. Con la sangre de Cristo, el Señor nos ha lavado, nos ha purificado a través del poder de la palabra y el Espíritu Santo. Entonces, ya no podemos vivir. Por eso, cuando leemos de modo, en 5:17 de 2 de Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, una nueva creación. Tú y yo, cuando venimos a los pies de Cristo y confesamos que Él es nuestro Salvador personal, desde ese momento dejamos a un lado la vieja naturaleza, la vieja manera de vivir nuestras vidas, y ahora comenzamos una nueva vida en Cristo. Entonces, bien importante que reconozcamos esto, porque no podemos decir que yo soy hijo de Dios, no puedo decir que yo soy un predicador, no puedo decir que yo soy un servidor, no puedo decir que yo tengo una membresía en algún ministerio, en alguna iglesia, pero mi vida no ha cambiado. Por eso dije, si tú estás buscando salvación, entonces tenemos que obedecer lo que la palabra nos dice. Tenemos que obedecer la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la cual fue inspirada por el Espíritu Santo, para que ahora tengamos esta Biblia, y nosotros tenemos que creer que todo lo que la Biblia dice es cierto. A veces nos cuesta entenderla, porque pasa ese problema. A veces nos cuesta entender la palabra. Y también nos cuesta obedecerla. Como humanos muchas veces nos cuesta obedecer la palabra. ¿Por qué? Porque no queremos obedecer o no queremos ceñirnos a través de lo que la Biblia nos dice, de lo que la Biblia nos enseña. Porque a veces estamos creyendo más en la filosofía humana o en lo que el hombre inventa al momento de predicar y decir, bueno, mire hermano, usted y yo podemos vivir como nosotros querramos, y que al final el Señor está obligado a salvarnos. Pues la verdad que según los versículos que estamos leyendo, el Señor no tiene obligación de salvar a nadie que no obedezca su palabra. ¿Por qué? Porque dice en el versículo también de Juan 3:18, dice, el que no cree, dice, el que en Él cree, está hablando específicamente a la persona que cree. Y bueno, ya lo vamos a leer también en la otra versión, para que nosotros podamos darnos cuenta que el Señor está dando una advertencia. Él da una advertencia. Si tú y yo
queremos verdaderamente ser hijos de Dios, queremos también ser nuevas criaturas, entonces tenemos que someterlo a la palabra. ¿Por qué razón? Porque aquí, como dice el 3:18, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces, hay una advertencia. Una cosa es creer y obedecer, y otra cosa es saber. Es saber que Jesús es el Hijo de Dios, como religiosamente lo podemos notar nosotros con aquellas personas que practican alguna religión. Dicen, no, si Jesús es el Hijo de Dios. No, si Jesús dice, y a otros le dicen, va el colochito, que mi chucito, y lo hacen chiquitito, que Jesús es mi Diosito. No, Jesús no es un Diosito pequeño, ni es el colocho, ni es el chucito, ni es el carpintero, sino que es un Dios grande, inalcanzable, que está en los cielos. Por eso no debemos de minimizar lo que es el poder de Cristo. Entonces, eso es bien importante. Entonces, aquí está la advertencia. El que cree no es condenado. Dice en la otra versión, el que cree en mí, que soy el Hijo de Dios, no será condenado por Dios. Pero el que no cree ya ha sido condenado precisamente por no haber creído en el único Hijo de Dios. Jesús es el unigénito. Jesús es el único Hijo de Dios. Lo dice la palabra, no es invento mío. Entonces, cualquiera que rechace a Jesús de la manera que sea, por ejemplo, algunos lo rechazan que Jesús es el Hijo de Dios. Otros lo rechazan porque dicen que Jesús solamente fue un profeta. Religiosamente algunos hoy en día están predicando de Jesús, pero le preguntaba a alguien yo, entonces quiere decir que practica una religión. Le digo yo, entonces ahora Jesús es tu salvador personal. No molestes, me dijo, con otras palabras. Él pues me dijo, o sea, se ofendió al momento que yo le dije, entonces Jesús ahora es tu salvador personal. No, me dijo, ¿cómo te pones a creer eso? Me dijo, Jesús no es mi salvador personal, porque Jesús es mi Dios. Como ellos así lo dicen, ¿verdad? Le llaman pues por el nombre que se inventó, el nombre que tradujo a la palabra Jehová, un alemán, allá por el año 1500, en la misma etapa de Martín Lutero. Fue un alemán el que inventó cambiar el nombre de Yahweh a Jehová. Entonces, como les digo, cosas curiosas que muchas veces uno tiene que aprender y por qué es de nombre. Entonces, por eso digo, aquí pues hay la advertencia que el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y dice el versículo 36 también de Juan capítulo 3, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, que hay una situación difícil para aquellos que rehusan creer o decir de que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso dice la otra versión, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree, el que no obedece al Hijo no tiene la vida eterna, sino que ha sido condenado por nuestro Padre Celestial. O sea, por Dios. En otras palabras, mire, la importancia, por eso decía, si tú estás buscando el verdadero camino a la salvación, esta palabra nos está indicando cuál es. Esta palabra que hoy estamos leyendo nos está diciendo cuál es el camino a seguir para estar seguros de esa salvación. Porque muchos podríamos decir que somos salvos porque predico. Yo podría decir, no, es que yo soy pastor, porque ahora eso pasa, que solo porque me digan pastor, creo que yo ya tengo asegurada la salvación. Porque hay muchos pues que solo tienen el nombre, y les dicen, no, el pastorcito fulano, el pastor tal. Entonces dicen, no, yo ya soy salvo y que no sé qué allá. Pero a veces estas mismas personas a las cuales les llaman pastores, ¿sabe? Su testimonio da muestra de otra cosa. No de que sean verdaderamente hijos de Dios. Y no estoy diciendo que por tener un título, no estoy diciendo que por haber estudiado la teología
un montón de años o todavía seguir estudiando, que por eso es lo que me hace pastor. No, es que el pastorado lo da el Señor a través de la palabra, a través del poder del Espíritu Santo, con la obediencia que nosotros hacemos. Si yo estoy tratando de guiar a un rebaño por el buen camino, entonces quiere decir que tengo una buena característica para decir que soy pastor, porque estoy guiando a las personas por el camino correcto para alcanzar la salvación. Les estoy diciendo que tenemos que arrepentirnos, tenemos que confesar nuestros pecados, que ya no tenemos que vivir como el mundo y tenemos que aborrecer, ¿verdad? No el mundo, sino las prácticas del mundo. Eso es lo que hay que aborrecer y eso es lo que debemos de entender. Ahora, también es bien importante reconocer de que el Evangelio es el poder de nuestro Padre Celestial, que envió al mundo para que el hombre se salvara. Porque es bien importante, en Romanos capítulo 16 y 17, 1, 16, 17, Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, para todo, que es poder de Dios, nuestro Padre, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios nuestro Padre se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Entonces, nos damos cuenta de algo bien importante. El Evangelio es para salvación. Pero, ojo, no quiere decir que solo por haber confesado de que Jesús es mi Salvador, solo por haber hecho la oración de fe, yo ya soy salvo. No, ese es el principio. Porque tenemos, cuando yo decía, no es por congregarse, no es por predicar, no es por servir, no es por andar un uniforme que nos identifique con X ministerio, no quiere decir que por eso tú y yo somos salvos. Eso es parte de, todo es parte de, porque congregarnos, leer la Biblia, estudiarla, obedecerla y enseñarla o predicarla es parte de todo el trabajo que nosotros tenemos que hacer para llevar el mensaje de salvación a aquellos que aún no han reconocido a Jesús como Salvador personal. Sean estos nuestros familiares, sean estos nuestros amigos, nuestros vecinos, compañeros de trabajo y de estudio, sean aquellos también que incluso se están congregando pero que todavía no han encontrado el verdadero camino de la salvación. Entonces, para todos ellos, la Biblia nos está diciendo ahora cómo nosotros podemos alcanzar la salvación, y por medio de quién, que es nuestro Señor Jesucristo, y por la dirección del Espíritu Santo y de la palabra. Por eso dice en la otra versión: sin embargo, no todos han aceptado estas buenas noticias, como dijo el profeta Isaías: Señor, nadie ha creído a nuestro mensaje. Así, aquí estoy en el capítulo 10 estaba, y es el capítulo 1 de los Hechos. Dice en Romanos 1:16: no me da vergüenza anunciar esta buena noticia. Gracias al poder de nuestro Padre Celestial, todos los que la escuchan y creen en Jesús son salvos, no importa si son judíos o no lo son. O sea, aquí está demostrada que la salvación no es solamente para el pueblo israelita, para el pueblo judío, sino que la salvación es para todo el mundo en general, para toda la humanidad. Pero si toda la humanidad creyera en Jesús, qué bueno, ¿verdad? No habrían los problemas que estamos viviendo hoy en día, guerras, rumores de guerra, o sea, haciendo injusticia. Los líderes no estuvieran haciendo las injusticias que hacen a nivel mundial, ¿verdad? Queriendo imponer sus propias leyes, y no les importa qué es lo que van a hacer en contra de los mismos compatriotas. Sin embargo, la palabra nos dice, pues, como dice aquí, Pablo estaba diciendo que a él no le daba vergüenza anunciar esta buena noticia. La buena noticia es la palabra de salvación. Gracias al poder de Dios, todos los que la escuchan y creen en Jesús son salvos, no importa si son judíos o no lo son. La buena noticia nos enseña que nuestro Padre acepta a los que creen en Jesús.
como dice la Biblia, aquellos a quienes Dios ha aceptado y confían en Él, vivirán para siempre. ¿Vivirán para siempre? ¿Con quién? Con Él y por toda una eternidad. Pero el que no ha creído en Jesús como el único Salvador, como el Hijo de Dios, y lo rechaza, dice que Jesús no es Hijo de Dios, entonces, ¿qué va a pasar con esta persona? Y aunque predique, aunque se congregue, aunque esté en una iglesia, en un ministerio, porque ahora lamentablemente eso es lo que está pasando, que muchos, en muchas iglesias se están negando a Jesús. Por eso Jesús aparece allá en Apocalipsis con la Odisea, ¿verdad? Toca la puerta y dice, si alguien abre la puerta, yo entraré, cenaré, comeré con él conmigo. ¿Por qué? Porque en muchas iglesias Jesús está fuera, no está dentro de la iglesia, no está en el corazón del hombre, porque el hombre está empecinado más, o sea, está más preocupado por los bienes materiales, por las cosas que se pueden adquirir con el dinero, y no está interesado en adquirir la salvación por medio de la palabra y de nuestro Señor Jesucristo que nos enseña. Entonces, por esta razón, es importante que nosotros entendamos que el Evangelio no es para condenación, el Evangelio es para salvación. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender, que tenemos que creer lo que la Biblia nos enseña para poder encontrar la salvación. En la Valera dice, porque el Evangelio, la justicia de Dios, nuestro Padre, se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Bien, entonces, lo que decía, es importante reconocer de que Jesús es nuestro único Salvador. Es importante reconocer que yo soy un pecador delante de Él y que tengo que arrepentirme y confesar mis pecados. Es bien importante también creer que Jesús es el único medio para poder alcanzar la salvación. Sin embargo, hay otra cosa importante, que nosotros debemos de confesar con nuestras bocas que Jesús es nuestro único Salvador personal. Por eso decía, en muchas iglesias, muchas personas se están congregando, pero no han confesado con sus bocas que Jesús es su Salvador personal. Entonces, este es un requisito bien importante que nosotros no lo podemos olvidar, ni mucho menos hacerlo a un lado, porque la Biblia nos manda que nosotros tenemos que confesar que nuestro Señor Jesucristo es nuestro único Salvador. Y ya lo vamos a ver en las dos versiones, la Valera y la otra versión, lenguaje actual. ¿Por qué razón? Porque tenemos que darnos cuenta, mis queridos hermanos, que es importante confesar con nuestras bocas que Jesús es nuestro Salvador personal. Esto no es un invento de ninguna iglesia, este no es un invento de ningún hombre. Esto es algo que el Señor lo dice y Pablo lo confirma a través de su palabra. Por eso dice en Romanos 10, 9 y 11, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios nuestro Padre le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Entonces, podríamos decir, en otras palabras, podríamos decir de que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, entonces ahora nos está dando la oportunidad de ¿qué? De que tú y yo, mi querido hermano, estemos en armonía con el Señor. Que tú y yo, mi querido hermano, estemos obedeciendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque si no estamos creyendo en su palabra, entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para poder llegar a los pies de Cristo si no le reconocemos a Él como nuestro único Salvador personal? Entonces, es bien importante, como repito, que nosotros tenemos que reconocer que hay que confesar, porque cuando alguien, vamos a decir, el padre confiesa que quién es su hijo, el hijo confiesa quién es su padre. O sea, si lo vemos bajo el punto de vista secular, ¿verdad? Yo reconozco y confieso quién era mi padre, porque él ya murió. Pero
también confieso quién es mi madre, porque ella todavía está viva. Y digo yo, ella es mi madre, ella es la que me dio la vida. Entonces, ahora también yo tengo que confesar que Jesús es mi único medio para salvación, y que a través de su sacrificio, que a través de él yo he alcanzado la salvación. Entonces, por eso dice, leo nuevamente lo que dice, bueno, lo voy a leer, ya lo leí en la versión, en la Valera, pero lo voy a leer una vez más. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios nuestro Padre le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, en la otra versión dice, pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor y creen de corazón, o sea, de corazón, esta versión dice, si creen de corazón, que Dios les resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por nuestro Padre. Y si con nuestras bocas reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. La Biblia dice, Dios no deja en vergüenza a los que confían en Él. Entonces, y dice el siguiente versículo en la otra versión, no importa si son judíos o no lo son, porque todos tienen al mismo Dios, y Él es muy bueno con todos los que le piden ayuda. Entonces, bien importante reconocer, bien importante arrepentirnos, bien importante es creer, pero bien importante creer en el nuevo nacimiento, pero también importante que yo tengo que confesar con mi boca. Por eso decía, no es un invento de una iglesia, no es un invento de un pastor, no es un invento de una persona que dijo, vamos vamos a escribir una oración de fe. Por eso el libro de Romanos es considerado el libro de la salvación. Así, muchos estudiosos así lo toman en cuenta. Entonces, ahora la importancia. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos esa bienaventuranza o creemos, por decirlo así, en que el Señor un día nos dará la oportunidad de la vida eterna? Y para ello vamos a leer nuevamente lo que es el capítulo 2 de Tito. Ya prácticamente estamos finalizando, entonces, pero es necesario que leamos estos versículos de este libro, de esta carta. ¿Por qué razón? Porque es bien importante. Porque nuestro Padre mandó a su Hijo que viniera al mundo y que viniera a morir por nosotros. Dice el versículo, Tito capítulo 2, versículo 11 y 13 dice, porque la gracia de nuestro Padre se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea, que el propósito de nuestro Padre Celestial de enviar a su Hijo al mundo, que viniera a nacer, que fuera encarnado, que naciera de mujer, en este caso de María, y que llegara hasta la cruz, pero antes tenía que predicar, antes tenía que enseñar, tenía que dar el camino para poder llegar a la salvación, para poder llegar al cielo. Entonces, pero al final, Él tuvo que morir en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque es el sacrificio pascual, es el sacrificio perfecto, el cual cuando nosotros nos apegamos a Él y lo reconocemos, podemos tener la oportunidad de la vida eterna. Entonces, bien importante reconocer por qué el Señor vino y envió a su Hijo a morir a la cruz del Calvario. Bien, entonces, leí el versículo, lo vamos a leer completamente, los tres versículos, y quizás vamos a leer incluso todavía unos más. Dice versículo 11, dice, porque la gracia de nuestro Padre Celestial se ha manifestado para salvación a todos los hombres de la tierra. Le voy a agregar la tierra porque no está escrito en el versículo, pero como dice, a todos los hombres que viven bajo el cielo y están sobre la faz de la tierra. Los que están vivos, los muertos ya no cuentan. Enseñándonos que renunciando a la impiedad, o sea,
que ya en vez de practicar la impiedad, practiquemos la piedad, que nos apiademos de aquellos, o sea, que tengamos misericordia unos con los otros. Que tenemos que renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando leemos, voy a leerles hasta el 15 en la Valera. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, purificar para sí un pueblo propio. No está hablando solamente de Israel, sino que ahora pues, la podemos aplicar a la Biblia, aunque el pueblo propio era Israel, pero luego nosotros somos injertados al olivo silvestre y ahora también pertenecemos al pueblo de Dios por la fe en nuestro Señor Jesucristo, no por reemplazo. Que quede claro que nosotros no estamos ahí por reemplazo, no, nosotros estamos ahí por el poder de la palabra y el poder del Espíritu Santo. Entonces, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, o sea, la iglesia y el judío que cree en Jesús en este momento es el pueblo propio de nuestro Padre Celestial. Pueblo propio, dice, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y aprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie, o sea, nadie te menosprecie por hablar de la verdad. Sin embargo, podemos darnos cuenta de que muchos ahora somos criticados por hablar esta clase de palabras, por leer estos versículos. Y como dije anteriormente, ¿por qué las controversias? Porque no conocemos o no entendemos todo lo que está escrito. Ese es el problema. Ahora les leo en la otra versión lo que dice. Dios ha demostrado cuánto ama a todo el mundo, pues les ha ofrecido la posibilidad de salvarse del castigo que merecen. O sea, este versículo claramente lo dice, que nuestro Padre Celestial le ha dado oportunidad a toda la humanidad sobre la tierra para que se arrepienta, para que reconozcan que Jesús es su Salvador personal, que crean que Él es el Hijo de Dios y que Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, que resucitó y que ahora está a la diestra de nuestro Padre Celestial y que desde allá intercede. Sin embargo, también tenemos de darle crédito e importancia que ahora somos una nueva creación en nuestro Señor Jesucristo y que hemos renunciado a todas las costumbres del mundo, sea cual sea, todas son todas. Entonces dice, ese amor de Dios, de nuestro Padre, nos enseña que debemos dejar de hacer el mal y no desear lo malo de este mundo. También nos enseña que en este mundo debemos ser honestos y fieles a nuestro Padre Celestial y pensar bien lo que hacemos. Así debemos vivir mientras llegue ese día y maravilloso, feliz y maravilloso, que todos esperamos, cuando se manifieste nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que nuestro Cristo primeramente haga el llamado a su iglesia, a su novia, a su prometida, para llevársela al cielo y allá en el cielo tener esa ceremonia, lo que explica en el capítulo 5 de Apocalipsis, si no me equivoco, donde explica que seremos reunidos, seremos presentados delante de nuestro Padre Celestial, y luego pues viene el matrimonio que se va a desarrollar entre la iglesia y nuestro Señor Jesucristo, porque allá se va a convertir en el esposo de la iglesia. Entonces, por eso dice, así debemos vivir mientras llega ese día feliz y maravilloso que todos esperamos, cuando se manifieste nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, o sea, en su segunda venida. Y primero el llamado y luego la segunda venida de Él. Él quiso morir para rescatarnos de todo lo malo y para purificarnos de nuestros pecados. Al hacerlo, nos convirtió en su pueblo decidido a hacer el bien. Enseña estas cosas con toda autoridad para animar a corregir a la gente. No des motivo para que te falten el respeto. Entonces,
Aquí estamos hablando, como dije, la palabra de nuestro Padre Celestial, enviada por nuestro Señor Jesucristo y después inspirada por el poder del Espíritu Santo para que hombres dedicados al Señor pudieran escribir la Biblia. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos que dejar algo bien claro. La salvación no la encontramos por pertenecer a una iglesia o ministerio. La salvación no la encontramos por incluso predicar la palabra, porque cualquiera puede predicar, ya sea que predique la palabra o que no la predique, pero si se sube a un púlpito y agarra un micrófono, puede decir lo que quiera, pero no sabemos si es la palabra o no es la palabra de Dios lo que él está explicando o predicando. Allá cada quien como lo quiera ver. Entonces, tampoco vamos a alcanzar la salvación por servir en un ministerio. No, es que cualquiera puede servir. Alguien decía, no, ya es suficiente. Con la mañana que ya vine, ya serví al Señor, ya con esto es suficiente, ya tengo asegurado pues que yo voy para el cielo. Eso no es cierto. Sino que, por favor, ponle atención a todos estos versículos que hemos leído para que comiences a caminar por el camino que nuestro Padre Celestial nos ha mostrado a través de su Hijo y cómo poder alcanzar esa salvación tan maravillosa que todo el mundo quiere. Porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias Señor te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que me das, gracias porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra confianza en tus manos. Y te ruego también que seas tú, por favor, ayudándonos en toda situación, en toda circunstancia, en nuestras enfermedades, problemas familiares, económicos, problemas de congregación, problemas de familia, problemas de enfermedad. Señor, toda situación difícil que nosotros no podemos solucionar, en el hueco de tu mano las depositamos, y que seas tú, por favor, teniendo misericordia de cada uno de nuestros familiares, de cada uno de nuestros hermanos en Cristo, donde quiera que se encuentre. Así mismo, Padre, quiero suplicarte que guardes y que protejas al pueblo de Israel. Por la paz en Jerusalén te clamo, por nuestro país El Salvador, y también, Señor, por cada uno de nuestros familiares que aún no se han convertido, que no han reconocido que tú eres el único Salvador del mundo. Te ruego, Padre, que toques esas mentes y esos corazones de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos en carne, de nuestros cónyuges inclusive, o nuestros hijos y nietos que todavía no creen en ti, como también, Señor, de nuestros primos, tíos, sobrinos, suegros y cuñados, todos aquellos que forman parte de mi familia, que no te han reconocido a ti como Salvador personal, que en este momento, Señor, seas tú tocando sus mentes a través de tu palabra y el poder del Espíritu Santo, para que puedan reconocerte a ti como Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa oportunidad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares, gracias por la oportunidad de vida que nos da nuestro Señor Jesucristo, y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo nuestro Rey, Él sigue siendo nuestro Salvador, Él sigue siendo el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, y también que Él nos salvará de cualquier problema, de cualquier situación. Por eso decíamos que no nos olvidemos que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y que el Rey pronto estará llamando a su escogida. Pasen un buen día y muchas bendiciones.